Hola, hoy os voy a hablar del acento que va sobre la A y sobre la U. ¿Cuál es la diferencia de la letra A con acento o sin acento? Igualmente la letra U con acento o sin acento. Bienvenidos a Clases de Francés con la Abuela. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. J'espère que tout va bien. Ahora vamos a empezar la clase con cuando va el acento en la A y cuando va sobre la letra U. Ahora se lo explico. La A, así, sin acento, es conjugación del verbo avoir, haber, tener en español. Y cuando tiene el acento, es una preposición. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí. Ella tiene un gato. Elle a un chat. Elle a un chat. A sin acento es verbo. O sea, cuando se puede decir elle avait, sustituir el A por avait, entonces sabemos que va sin acento. O sea, lo voy a explicar en español para que lo entendáis bien. Ella tiene un gato. Tiene es un verbo, ¿verdad? Y si se puede decir ella tenía, o sea, elle avait es ella tenía un gato. Entonces va sin acento porque así sabemos que es un verbo. Elle avait un chat. Elle a un chat. Ahora un ejemplo con la acentuada. Es un acento grave, l'accent grave sur le A. Jean va à la plage. Jean va a la plage. Juan va a la playa. Aquí, en español igual. Juan va a la playa. Juan había la playa. No va bien, ¿verdad? Pues no es un verbo. A aquí no es un verbo, pues va con el acento grave. Jean va a la plage. A va con acento. Ahora vamos a hacer unos ejercicios juntos, a ver si comprendemos mejor. O vamos comprendiendo. Il a 12 ans. En español, él tiene 12 años. Entonces, ¿qué es lo que va aquí? Il a 12 ans. Se puede decir, l'année passée, il avait 12 ans. El año pasado tenía 12 años. Se puede decir, es un verbo. Il a 12 ans. Va sin acento. Je fais de la marche à pied. En español, hago caminatas. Se puede decir, je fais de la marche avec pied. No es un verbo, ¿verdad? Entonces va con A acentuada, así. Je fais de la marche à pied. Otro ejemplo. Il est rentré à 8 heures. En español, llegó a casa a las 8. Il est rentré à 8 heures. Podemos decir, il est rentré avec 8 heures. No, no suena bien. No es un verbo. Aquí la A no es un verbo. Entonces va acentuada. Así. Il est rentré à 8 heures. Llegó a casa a las 8. Aquí, otro ejemplo. Elle a un appartement à Paris. O sea,
En español, ella tiene un apartamento en París. Elle a un appartement. Aquí podemos decir elle avait un appartement. Se puede decir, es un verbo. Entonces es el verbo avoir, y el a sin acento. Elle a un appartement. Y ahora aquí, a París, avec Paris, no suena bien, no es un verbo. Entonces es una a con acento. Elle a un appartement à Paris. Ella tiene un apartamento en París. Otro ejemplo. Il n'y a rien à comprendre. No hay nada que entender. Il n'y a rien. Se puede decir il n'y avait rien. No había nada. Se puede decir. Entonces aquí es un verbo. Aquí es un verbo. Il n'y a rien. Porque podemos decir il n'y avait. Il n'y a rien à comprendre. Aquí no es un verbo. No se puede decir rien avec comprendre. Es una A con acento. Y también cuando el verbo que le sigue a la A acentuada es un verbo al infinitivo, que no está conjugado. Igual, aquí, il n'y a rien à faire. Faire es un verbo al infinitivo. También, siempre que le sigue el verbo en infinitivo, va la A con acento. Bueno, no hay nada que entender, no hay nada que hacer. O también, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, nada que decir. Nada que decir. Il n'y a rien à dire, porque le sigue un verbo al infinitivo. Ahora vamos a ver más ejemplos, más frases que he hecho con el ordenador y os daré las explicaciones paso a paso. Aquí continuamos la lección. A sin acento es la conjugación del verbo avoir, avoir, en español tener o haber. En la faim, ella tiene hambre. Aquí tenemos los ejemplos del verbo avoir, conjugado a la tercera persona. En la faim. Se puede decir, elle avait faim, entonces va sin acento. Elle a faim, ella tiene hambre. Se lo ha comido todo. Elle a tout mangé. Elle a tout mangé. Faim, hambre, y A y M es una vocal nasal. Un, faim. Faim, no se pronuncia la M. Elle a faim. Ella tiene hambre. Elle a tout mangé. No se pronuncia la T. Aquí también es el verbo avoir. Elle a tout mangé. No se pronuncia la T. Manger, A-N, es una vocal nasal que se pronuncia en. Manger. La E así acentuada, que es un accent aigu, se pronuncia E como en la E española. Manger. Elle a tout mangé. Se lo ha comido todo. Más ejemplos con el verbo haber. Avoir. Il a pris le bus. Elle tomó el autobús.
se puede decir, il avait pris le bus. Entonces sabemos que es el verbo avoir. Entonces va la A sin acento. Il a pris le bus. Pris no se pronuncia la S. Pris. Il a pris le bus. Ella miró por la ventana. Aquí también es el verbo avoir. Elle a regardé par la fenêtre. Elle a va sin acento porque es del verbo avoir. Elle a regardé par la fenêtre. ¿Más ejemplos? Con la A sin acento porque es del verbo avoir. Il n'y a rien dans la boîte. No hay nada en la caja. Se puede decir, il n'y avait rien. Así sabemos que la A no lleva acento aquí, porque es un verbo. Il n'y a rien dans la boîte. Dans, A-N-A, es una vocal nasal que se pronuncia en. No se pronuncia la N, en. Y tampoco se pronuncia la S. Dans la boîte. O-I es una unión de vocales que hace una UA. Boîte. Boîte. No se pronuncia la E. La T sí es boîte. La boîte. Il n'y a rien dans la boîte. No hay nada en la caja. Él nos vio juntos. Il nous a vus ensemble. Se puede decir, il nous avait vus. Se puede decir, entonces la A va sin acento. Il nous a vus. Il nous a vus. No se pronuncia la S. Normalmente no se pronuncia la S del nu, pero aquí se va a oír porque hacemos la unión. Il nous a vus ensemble. E-N-O, una vocal nasal. E-M, otra vocal nasal. Ensemble. Il nous a vus ensemble. Él nos vio juntos. Ahora tenemos la A con acento, que es una preposición. Je vais à la plage. Me voy a la playa. Je vais. No se puede decir je vais avec la plage. No va bien. Entonces, esto no es un verbo, es una preposición. Y se pone un acento en la A. Je vais à la plage. Hacemos la unión, je vais à la plage. No se pronuncia la E, plage. Je vais à la plage. Me voy a la playa. Otro ejemplo con A acentuada, porque es una preposición, no es un verbo. ¿Cómo hacer para saber que no es un verbo? Cuando no podemos decir nous irons avec Londres, sabemos que no es un verbo aquí. El verbo está aquí. Nous irons à Londres. A Londres. Va con acento. Iremos a Londres. Otros ejemplos con A acentuada. Nous commençons à travailler ce lundi. En español, empezamos a trabajar este lunes. Nous commençons. Aquí hay una E y una N que es una vocal nasal que se pronuncia en. Y esto es una cedilla. Para que la C se pronuncia S, si no es que.
cuando le sigue una O. Entonces, con la CD se pronuncia son. Commençons. Esto también es una vocal nasal, O-N, on, no se pronuncia la S. Commençons a travailler ce lundi. Como he dicho antes, en un ejemplo a la pizarra, que después si le sigue a la A, le sigue un verbo en infinitivo que no está conjugado, ER quiere decir que no está conjugado y se pronuncia E, travailler, va la A con acento. Nous commençons, aquí con el nous no se oye la S. Nous commençons à travailler ce lundi. UN, es una vocal nasal también. Un lundi. Ce lundi. Entonces, cuando es una vocal nasal, no se pronuncia la N. Un lundi. Nous commençons à travailler ce lundi. Empezamos a trabajar este lunes. Otro ejemplo con la A acentuada. Lo voy a decir primero en español. No tengo nada más que decir. Je n'ai plus rien à dire. ¿Ve? Aquí también le sigue un verbo en infinitivo, dire. Entonces la A va acentuada. Tampoco podemos decir rien à dire. No suena bien. No suena porque no es un verbo. Je n'ai plus rien à dire. Aquí hacemos la unión. Rien à dire. Na. Plus rien. Je n'ai plus rien à dire. Plus no se pronuncia la S aquí. Esto se dice rien à dire. Rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. No tengo nada más que decir. Ahora vamos a hablar de qué diferencia tiene la U con o sin acento. La U va acompañada de O. U, que se pronuncia en francés, se pronuncia U. Sin acento, está utilizada para expresar alternativas u opciones. Que ahora veremos unos ejemplos. Voy a decirlo primero en español. ¿Quieres comer ahora o más tarde? O sea que el U sin acento quiere decir O en español. O. ¿Quieres comer ahora o más tarde? Tu veux manger maintenant ou plus tard? Es una lección que hacer, ¿no? Manger maintenant ou plus tard. Tu veux manger maintenant ou plus tard. Tu veux. No se pronuncia la X. Manger. A-N es una vocal nasal que se pronuncia en. E-R-E. Manger. Tu veux manger maintenant. Se puede decir maintenant. Tu veux manger maintenant o maintenant. Más fácil para cuando se empieza maintenant. Tu veux manger maintenant ou plus tard. Aquí tampoco se pronuncia la S. Tard no se pronuncia la D. Ou plus tard. Tu veux manger maintenant ou plus tard. ¿Quieres comer ahora o más tarde? Aquí también preguntamos, ¿qué quieres, café o té? Son alternativas que hay que elegir. Entonces se utiliza OU sin acento. Tu veux du café
ou du thé? ¿Quieres café o té? ¿Tu veux du café ou du té? Otros ejemplos con U sin acento. ¿Tu veux aller au cinéma ou au restaurant? ¿Quieres ir al cine o al restaurante? Hay que elegir entre cine o el restaurante. Tu veux, quieres, aller, ir au cinéma, al cine. Tu veux aller au cinéma, quieres ir al cine ou au restaurant, al restaurante. Tu veux aller au cinéma ou au restaurant? ¿Prefieres el chocolate o la vainilla? O, U, sin acento. ¿Tu préfères le chocolat ou la vanille? Tu préfères. No se pronuncia la E ni la S. Préfère. Esta E es acentuada. Accent aigu, y esto es accent grave. Esta se pronuncia E y esta se pronuncia E. Préfère. Tu préfères le chocolat, no se pronuncia la T, ou la vanille, no se pronuncia la E. Vanille. Vanille. Tu préfères le chocolat ou la vanille? ¿Prefieres el chocolate o la vainilla? Ahora, O, U con acento. U. Con acento es igual, quiere decir en español, ¿dónde? Se usa para hablar de un lugar. ¿Dónde? U. ¿A dónde quieres ir? Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Veux, no se pronuncia la X. Aller. Aller, E-R-E. Aller. Où veux-tu aller? ¿A dónde quieres ir? En español aquí. ¿Dónde vive usted? O ¿dónde vives? Cuando ya se tiene más confianza, aquí se habla de usted y aquí se habla de tú. En francés, où habitez-vous? Où habitez-vous? No se pronuncia la S. Y où en francés tiene que tener la O delante de la U. Vous. Sin pronunciar la S. Où habitez-vous? Aquí la E y la Z también se pronuncia E. Habitez-vous. Où habitez-vous? O, où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Aquí hablamos de tú. ¿Dónde vives? Où habites-tu? ¿Dónde vive usted? Où habitez-vous? Où habites-tu? Où habitez-vous? Où se trouve la pharmacie? Où se trouve la pharmacie? Où, donde se trouve, está la pharmacie, la farmacia. Où se trouve, no se pronuncia la E, trouve la pharmacie. Aquí la PH hace de F. Pharmacie. No se pronuncia la E. Où se trouve la pharmacie? Dígame dónde está. Dites-moi où vous êtes. Dites-moi, no se pronuncia la S. Dites, tampoco se pronuncia la E. Dites-moi, O-I-O-A. Dites-moi où vous êtes. Aquí hacemos la unión. Vous êtes. No se pronuncia la E ni la S. Dites-moi où vous êtes. Dígame dónde está. Otros ejemplos con U acentuada.
que quiere decir ¿dónde? Estamos dispuestos a ayudar donde sea necesario. On est prêt à aider là où c'est nécessaire. On est prêt, estamos dispuestos a aider, a ayudar là où c'est nécessaire, donde sea necesario. On est prêt, no se pronuncia la T, aquí tampoco. Esta palabra ya sabemos que se pronuncia E. On est prêt à aider, E-R-E, A-I-E, aider, à aider là où c'est nécessaire. On est prêt à aider là où c'est nécessaire. Iré donde tú vayas. J'irai où tu iras. J'irai où tu iras. No se pronuncia la S. La S se pone porque está conjugado con tú, con la segunda persona del singular. J'irai où tu iras. Iré donde tú vayas. También se puede utilizar para expresar una eventualidad. Au cas où. Va siempre con la U acentuada. Au cas où. No se pronuncia la S. Au cas où. En caso de. En caso de que no podría venir, llámeme. En caso de que no podría venir, llámeme. Au cas où vous ne pourriez pas venir, appelez-moi. Au cas où. O, A-U-O, cas où. Au cas où vous ne pourriez pas venir, appelez-moi. Appelez-moi. Au cas où vous ne pourriez pas venir, appelez-moi. En caso de que no podría venir, llámeme. Otro ejemplo, hay que estar preparado en caso de que ocurra algo. Il faut être prêt au cas où quelque chose surviendrait. Il faut être prêt. Hay que estar preparado. Au cas où, en caso de que, quelque chose surviendrait. Ocurra algo. Hay que estar preparado en caso de que ocurra algo. Il faut être prêt au cas où quelque chose surviendrait. No se pronuncia la T. A-I-E, dre. Surviendrait. Vient. Esto se dice vient. E-N-1, vient. Surviendrait. Il faut être prêt au cas où quelque chose surviendrait. Aquí se termina esta clase con cuando hay que poner el acento en la A o en la U. Espero que os haya gustado y que os sea muy útil. Y como siempre os digo, cuídense mucho. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Hasta la próxima.